En el marco de la 20ª edición de la Expoactiva Nacional, el Banco República, involucrado desde siempre en el desarrollo productivo de nuestro país, nos ha convocado a esta conferencia titulada Riego en Uruguay, desafíos y perspectivas. Dando comienzo a la instancia oratoria de esta conferencia, hará uso de la palabra el señor presidente del Banco República, contador Julio César Porteiro. Muchas gracias, Óscar. Bienvenidos todos en respuesta a esta invitación de nuestro banco, que es el banco de ustedes, para intercambiar ideas, opiniones sobre un tema que nos parece esencial para la actividad agropecuaria, como es el riego. Ustedes saben, no hace mucho tiempo que estoy en el Banco República, empezamos en abril del año pasado, pero creo que no habían transcurrido 2 meses desde que estábamos en el banco cuando tuvimos la posibilidad de aunar esfuerzos por invitación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en torno al tema del riego. Es un tema central, el Ministerio lo tiene en sus prioridades. Nosotros escuchamos los planteos y las fundamentaciones del ministro y entendimos que el banco tenía que sumarse, y así lo hizo, a esta iniciativa que trata de acercar la posibilidad de riego a la mayor cantidad posible de productores uruguayos. ¿Cómo tratamos de incorporarnos a la iniciativa? Preparando una línea de productos que se ajustara a las necesidades de los proyectos de riego. Son proyectos que tienen sus peculiaridades. Nosotros tratamos, por lo menos desde el punto de vista del financiamiento, atender esas particularidades y darles respuesta con el financiamiento del banco. No es razonable pensar que se pueda financiar un proyecto de riego tomando recursos de depósitos a la vista que hacen los clientes. Estaríamos violentando groseramente los principios elementales de finanzas de empresas. No se pueden financiar inversiones a largo plazo con fuentes de fondos de corto plazo. Por principio de finanzas, uno tiene que tener fuentes de financiamiento que le permitan a quienes toman el préstamo generar los recursos para devolverla oportunamente. Y los proyectos de riego son ese tipo de inversiones que demandan periodos largos de maduración, es decir, demoran en generar los recursos que se van a transformar en las fuentes de repago de las obligaciones. Ante esa situación, el Banco de la República identificó primero el problema y buscó alternativas de solución. En este momento puedo compartir con ustedes que el Banco República ha accedido a 2 líneas de crédito de fondos a largo plazo y a muy largo plazo. Hemos avanzado negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un lado, y con el Citibank, por otro. Con el Citibank hicimos un acuerdo de crédito por $200 millones. Con el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos un acuerdo por $125 millones para prestar fondos a muy largo plazo, porque el BID nos los presta a nosotros a plazos prolongados. Y en la medida que usemos esos $125 millones iniciales, nosotros, sin tener que hacer nuevas tratativas, nuevas gestiones, tenemos ya concedida una suma idéntica, es decir, el crédito puede llegar a ser de $250 millones. Y en esas 2 líneas hay espacio para que los proyectos de riego encuentren el financiamiento adecuado. Yo diría que en particular con los fondos del BID, donde vamos a poder llegar a dar financiamientos por encima de los 10 años, podemos llegar, si hace falta, a 15 años de plazo para financiar proyectos de riego. Y vamos a tener la posibilidad de participar con un porcentaje muy alto en la estructura de financiamiento del proyecto. Cuando digo muy alto, estoy pensando en que el Banco República podría participar
con no menos del 70 al 80% de la inversión total. Es decir, el empresario rural estaría aportando para su proyecto en torno al 20 o 30%. Ese es el esfuerzo al que nos comprometimos, como yo les decía, en junio del año pasado. Lo hemos materializado y lo materializamos porque entendíamos que el Banco República tenía que poner a satisfacción de sus clientes actuales y de prospectos de clientes, es decir, de futuros clientes, líneas de crédito que fueran verdaderos satisfactores de necesidades. Y quien va a embarcarse en proyectos de riego, desde el punto de vista financiero, tiene necesidades de largo plazo. Y el banco está en condiciones de satisfacerla. Y es más, ya hay unos cuantos empresarios rurales que han entendido la posibilidad de utilizar esta fuente de financiamiento y el Banco República está manejando manifestaciones de interés que están alrededor de 25 o 30 planteos. Algunos planteos han hecho todo el recorrido y ya tenemos proyectos de crédito para financiar proyectos de riego que han sido aprobados por el directorio del banco. Existen también solicitudes que están en una etapa de análisis por parte del banco, pero el proyecto completo ya ha sido presentado por el empresario. Hay proyectos que están en una etapa un poco anterior todavía, donde han llevado información básica inicial para que el banco la analice y nuestros especialistas le han pedido a los empresarios agropecuarios que se acercaron al banco que amplíen la información, que la ajusten en la medida de lo posible a los requerimientos que tiene esta línea de financiamiento de largo plazo. A mí me parece que la respuesta recibida es para el banco una señal de que estamos en el buen camino. Los fondos disponibles para este año 2015 yo creo que se van a agotar, pero si hace falta conseguir aportes adicionales con nuestros créditos, nosotros vamos a poder dar respuesta. No va a haber límites a las necesidades en el financiamiento del riego por falta de fondos adecuados en el Banco de la República. Así que yo los invito a todos ustedes, a todos los que tengan interés en acercarse a las oficinas del banco y eventualmente en esta jornada de hoy, donde lo que importa fundamentalmente es escuchar la presentación del ministro, que hagan uso de la posibilidad que vamos a abrir al final de intercambiar puntos de vista a través de preguntas y respuestas que podemos ir manejando sobre el cierre de esta jornada. Agradezco a la Asociación Rural de Mercedes por haberme permitido, y no a mí, en realidad a la institución, al banco que represento, de haber tenido esta magnífica oportunidad de intercambiar con ustedes. Estamos a las órdenes del sector y creo, sin lugar a dudas, vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias y le cedo la palabra al señor ministro. Continuando con las disertaciones, hará uso de la palabra el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. ¿Con este puedo? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Presidente, gracias por la invitación. Gracias. Esta es la sexta expoactiva a la que vengo como ministro y es la cuarta vez que voy a hablar de riego. Así que esto es peligroso porque uno puede terminar aburriendo, insistiendo sobre los temas. Pero como hace mucho calor y están todos muy cansados, seguramente después de una jornada que nos tiene hoy una vez más sorprendido por lo esplendorosa de la muestra, voy a hacer dos preguntas. De la gente que está en el auditorio, ¿quiénes son los que están directamente vinculados, trabajan o le venden servicios o participan de la actividad agrícola?
Que levanten la mano. Abajo, ¿cuántos tienen riego? Una buena muestra. Eso no es la proporción del país. Para los 8 que levantaron la mano, seguramente no voy a decir nada nuevo y probablemente para todos los demás, algunas de las cosas ya la habrán escuchado, pero la idea es, en esta oportunidad, yo dije cuando asumí como ministro la semana pasada que la única razón poderosa que me llevaba a continuar en la función era poder pasar del verbo regar a la práctica de regar, poder concretar las cosas que hemos venido hablando y promoviendo, y quiero informar qué es lo que hemos hecho. Segunda, estamos en la Semana del Agua. El domingo que viene se conmemora el Día del Agua. Hoy de mañana tuvimos una reunión, varios ministros con el presidente y una conferencia de prensa con 3 ministros tratando de darle tranquilidad a la población con respecto a la potabilidad del agua del Santa Lucía, de la que tanto se habla, y los ministros de los distintos ramos, medio ambiente, industria y agricultura, tenemos una agenda de acciones para que la intensificación de la producción de la población y de la industria en esa cuenca no atente contra un recurso vital que es el agua potable. En la inauguración de la Expoactiva, yo decía hoy de tarde, son acciones importantes porque si no le transmitimos a la ciudadanía en general que en este país no hay un problema de cantidad de agua, porque lo que sobra en este país ocasionalmente es el agua, aunque por estos días estamos deseando que llueva, pero cuando miramos el acumulado, el Uruguay es un país que tiene 1.300 milímetros de lluvia por año. Si nosotros no somos eficientes, cuando digo nosotros estoy hablando de los poderes públicos y las instituciones de productores y las instituciones de financiamiento que van a financiar en este caso riego, no somos inteligentes y eficaces en comunicarle a la sociedad que la intensificación que proponemos a partir del riego es más sostenible ambientalmente que la que tenemos hoy, seguramente nos vamos a pasar, como buenos uruguayos que somos, discípulos equivocados, pero fieles de nuestro querido Bá Ferreira, cultivando las falsas oposiciones. El Uruguay tiene una larga historia de falsas oposiciones y una de las falsas oposiciones es que intensificar la producción es agredir al ambiente y nosotros decimos que tenemos una estrategia que se llama intensificación sostenible. Es un eje estratégico de toda la política pública agropecuaria. La sostenibilidad de los suelos en el Uruguay está asociada a mantener la materia orgánica para que no haya erosión, y una forma de mantener la materia orgánica es tener balance positivo de carbono en los ciclos agrícolas. La mayoría de la agricultura del Uruguay tiene un balance negativo de carbono. Un año como este, una soja que prometía dar 3.500 o 4.000 kilos, pero si le falta el agua termina dando 2.800, ese es un cultivo que tiene un balance de carbono negativo. Proteger nuestros suelos es tener sojas de 4.500 kilos o maíces de 12.000 kilos, porque lo que dejan de residuo los cultivos es superior a lo que los cultivos extrajeron en materia de carbono. El riego, entonces, no es exclusivamente una estrategia para tener sistemas más productivos o para ser más competitivos. También es un instrumento utilizado adecuadamente para darle sostenibilidad a nuestra agricultura. Ese es el eje principal, porque de lo que estamos hablando acá no es de ganar más plata los próximos 5 años o de amortizar el crédito que el presidente del banco nos va a dar a 15 años, sino de que nuestros bisnietos sigan teniendo la capacidad productiva de nuestros recursos naturales y el ambiente para las futuras generaciones preservado. Con ese enfoque bien amplio del rol que juega el riego, ¿cuál es la situación en la que estamos hoy? Estado de situación agua
y visión estratégica y políticas públicas, ya hablé, sí, por favor. Nosotros empezamos a trabajar hace 4 años e identificamos cuáles eran los factores que limitaban el riego. Esta transparencia yo la presenté, parte de esta transparencia la presenté en una charla que terminó por culpa mía como a las 12 de la noche, hace 3 años acá. Y los factores que limitaban el desarrollo de riego, el marco legal, el marco institucional. No hubo mucho éxito en proyectos anteriores asociativos, a excepción de algunos buenos ejemplos del arroz. Los riesgos en materia ambiental, los instrumentos de financiamiento, que hoy son una restricción que se levanta, la investigación y la capacitación a regantes y mano de obra. En base a esos ejes desarrollamos a lo largo de estos 4 años una serie de estrategias y de acciones que concluyen en este documento que salió esta semana de imprenta, que es un proyecto realizado por un equipo muy grande del Ministerio, de los institutos públicos no estatales, con el apoyo del Banco Mundial, que se llama Estrategia del Fomento de Desarrollo de Riego para la Agricultura Regada del Uruguay en un horizonte 2015-2030. Esa estrategia 2015-2030 necesita crear capacidades técnicas, necesita generar conocimiento, seguimos, dale rápido porque si no, fortalecimiento institucional y de la legislación, integración del riego en los sistemas de producción, planificación territorial, aumento de las fuentes de agua y políticas de estímulo. Y paro ahí, y ahora arranco de abajo para arriba. ¿Qué es lo que hemos generado? En materia de políticas de estímulo, hemos modificado la ley de la grilla por la cual se evalúan los proyectos que se presentan a la ley de promoción de inversiones, de tal forma que hoy hay pocas inversiones productivas que tengan un nivel de exoneración tributaria tan grande como el que tiene un sistema de riego. Analizando dos proyectos iguales, presentado uno en el marco del sistema anterior y otro en el marco del sistema actual, nos enfrentamos a que el mismo proyecto exoneraba 42% de exoneración tributaria o impositiva en el formato anterior y hoy exonera 64%. Es decir, eso quiere decir que sobre un proyecto de $1 millón, ese empresario, en términos del proyecto, la mayoría de los proyectos de riego se presentan a 10 años, puede exonerar $620.000 de la inversión que hizo descontado de impuesto a la renta. Políticas de estímulo tienen que ver con algunos instrumentos que se han generado en este caso por el lado de comunicación, de formación, de definición estratégica de determinadas líneas de investigación, de definición estratégica de la temática de riego en algunos programas de, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de reciente creación, es decir, el riego como un tema. Y acá quiero hacer una pausa. Voy a reiterar algunas cosas que dije hace un par de años. Nosotros, todos los que somos agricultores y no regamos, o en el cultivo que no lo regamos, manejamos casi todos los factores de producción con una lógica de insumo. La genética vegetal la compramos en la semillería. El nitrógeno, el fósforo y el potasio lo compramos en la casa que nos vende los agroquímicos. El herbicida, lo mismo. La mecanización agrícola, tenemos en Uruguay la tecnología que salió hace 6 meses en Estados Unidos, está hoy en la Expoactiva. Las tecnologías de la informática y la comunicación. Venimos de ver acá al lado un sistema de aplicación donde por mapeo mediante un dron sabemos la situación de los cultivos y podemos en función de eso tomar decisiones de manejo diferente. Todos esos son insumos porque la definición de insumos es que yo lo compro y lo pongo. El agua en una agricultura sin riego no es un insumo. El agua es un factor.
Es un factor de producción que está en la medida de que el suelo tenga capacidad de almacenamiento de agua y de que haya llovido. Si tiene capacidad de almacenamiento de agua, pero hace un mes que no llueve, no tengo el insumo. Los que estudiaron agronomía o los que estudiaron biología seguramente recuerdan que existe una función que se llama la ley del mínimo, que establece que una función de producción está integrada por varios factores, pero siempre hay uno que le pone el límite a la función. Somos un país de 1.700.000 hectáreas de agricultura, de las cuales 1.400.000 son de agricultura de verano. Y 9 de cada 10 veranos, la ley del mínimo en la agricultura del Uruguay está dada porque el factor que hace que se cumpla el mínimo es el agua. No precisa que le diga a ninguno de los que está en el circuito agrícola cuál podría haber sido el potencial de producción de la agricultura de verano este verano si en las últimas 3 semanas hubiéramos tenido 50 o 60 milímetros. No precisa que le haga la cuenta cuál es el costo de oportunidad. Este es un año en el cual esta charla, lamentablemente, si hubiera llovido hace una semana atrás, probablemente no tendría tanto impacto el ejemplo que estoy dando. Ojalá no sea muy grande la diferencia, pero estoy seguro por algunos cultivos que he recorrido que vamos a tener una producción muy lejos del potencial que expresaban los cultivos hace 3 o 4 semanas atrás. No, volvé para atrás. En ese sentido, la política de estímulo tiene que ver con generar información. En el Uruguay llueven 1.300 milímetros de agua por año. Yo no sé si todos se han puesto a pensar que 1.300 milímetros son 1.300 litros por metro cuadrado. Digo bien, 1.300 litros por metro cuadrado. O sea, son 6 tambores y medio de 200 litros. Lo que no podemos cargar en ninguna de las camionetas normales es lo que llueve en un año en un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Eso, que es bastante gráfico, nos dice que cuando miramos las estadísticas mundiales somos un país donde llueve bien, pero llueve muy mal distribuido. Tuvimos 500 milímetros en enero y llevamos 28 milímetros en lo que va de marzo. Si lloviera regularmente, seríamos un vergel y capaz que tendríamos otro problema, pero no viene al caso. El problema es cómo hacemos, o el desafío, que es el título, es cómo hacemos para capitalizar ese excedente de agua que termina en el Océano Atlántico con 0 valor agregado y con 0 valor de transformación en un insumo. Salir de la lógica del factor para ir a la lógica del insumo. De esos 1.300 milímetros que llueven, 500 milímetros escurren, se van. El resto es interceptado por los cultivos y evapotranspirado por los cultivos o absorbido por el suelo. De los 500 milímetros, o sea, de los 500 litros por metro cuadrado que escurren por las cañadas, ríos y arroyos, el Uruguay aprovecha solamente el 3,9%. Si incluyo las represas hidroeléctricas Palmar, Baigorria, Rincón del Bonete, aprovecha el 5,2% del agua. Dejo Salto Grande afuera porque la cuenca de Salto Grande, buena parte de la cuenca está fuera de lo que es el Uruguay. Nuestros ríos y arroyos no tienen más caudal autorizable a ser extraído por riego, por lo tanto, aumentar la fuente de agua implica, aumentar el agua disponible para riego implica aumentar las fuentes de agua y eso se llama represas. Las represas hasta ahora se han realizado, salvo contadas excepciones, con una lógica predial. Dentro de mi campo hago mi represa. Difícilmente son muy pocos los ejemplos de represas de uso multipredial. Las buenas represas, todas requieren la intervención de obras en varios predios y muchas de ellas sirven en riego a muchos más predios. Esa es la razón por la cual
decíamos que había dificultades en materia legal. Hemos remitido un proyecto de ley que apunta a modificar la ley de riego, que es del año 1996, y a crear una figura de operador de riego o promotor de riego, que debería ser un empresario que se encarga de encontrar un proyecto, de estudiarlo, analizarlo y coordinar con los futuros clientes por el agua para venderles el agua. En realidad, yo creo que llegué a ministro por hablar de este tema y siento una frustración muy grande porque el viernes pasado volé por arriba del departamento de Artigas, íbamos con Enzo Benech y yo le mostraba, no doy muerto por testigo, todas las represas que cuando yo empecé a hablar de este tema no existían. Y todas las represas que hay construidas que se podían haber evitado haciendo 2 represas grandes en las nacientes del arroyo Yucutujá o del arroyo Cuaró. Estoy hablando en la zona arrocera del departamento de Artigas. ¿Por qué no se hicieron? Porque desde el punto de vista hidráulico están estudiadas las primeras reuniones con productores en las cuales yo participé diciendo lo mismo que estoy diciendo acá y nunca se concretó, porque los problemas de vecindad son muy difíciles de resolver cuando se trata de poner una firma juntos en algo que hay que amortizar en un montón de años. Por esa razón, algunas obras grandes van a necesitar un instrumento legal diferente al que hoy tenemos. Integración del riego en los sistemas de producción, por eso hablaba de planificación territorial. 4, integración del riego en los sistemas de producción es integración del riego en los sistemas de producción. Hoy tenemos lugares donde el potencial está limitado por la falta de agua, pero está limitado el potencial de la agricultura, pero también muchas veces está limitado el potencial de la agricultura forrajera. No debemos pensar en el agua como un insumo de un sistema que exporta granos, sino que muchas veces tenemos que pensar en un sistema de riego que le da seguridad, es como un seguro al funcionamiento que no necesariamente tiene que ser agrícola, también puede ser ganadero. Fortalecimiento institucional, es clarísimo que abarcar esto implica continuar fortaleciendo a la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio, que ha hecho un trabajo formidable en estos 5 años con todo lo que tiene que ver con los planes de uso y manejo de suelos. Y no podríamos haber diseñado impulsar el riego si previamente no hubiéramos ordenado el uso del suelo. Porque lo peor que podríamos hacer desde el punto de vista de sostenibilidad y de medio ambiente es promover el desarrollo del riego sin tener ordenado el uso del suelo en función de la capacidad de ese recurso. Pero viene esa etapa, crear las capacidades que el Ministerio no tenía. Alguna vez el Ministerio tuvo alguna gente y tuvo una división que se llamaba de agua. En esos 20 trágicos años donde se desmanteló todo, nos fuimos quedando sin capacidades, fortalecimos nuestras capacidades en suelo y ahora al final de este presupuesto que terminó, ingresaron hidrólogos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con distintos grados de especialización que deben ayudarnos a diseñar las políticas públicas que tengan los elementos que estamos planteando acá. Seguimos. Para no irme, ¿para qué estimular? Primero, como estrategia de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Reducción de la variabilidad anual de la producción, aumento de la productividad por hectárea, disuadiendo la expansión de la frontera agrícola. Quiero detenerme en esto. En enero, en una entrevista en Alemania, me preguntaban cómo era el Uruguay que yo me imaginaba para mi nieto. Y yo me imagino una agricultura mucho más especializada, con una mucho mejor selección de los suelos elegidos para hacer agricultura y con una mucho menor variabilidad y aumento del potencial porque le pongo el insumo que le está faltando, que es el agua. Y en ese sentido, si tengo una mejor selección
de los suelos voy a tener un potencial de productividad más alto y como tengo un nivel de productividad y de materia orgánica más alto, voy a tener una sostenibilidad mayor y entramos en un círculo virtuoso de una agricultura continua en la cual la ambientación, la agricultura por ambiente, está todo bárbaro lo que podemos hacer en el diagnóstico, pero si no tengo agua, me falla el principal factor de producción. Acompañar un proceso incipiente que hoy está impulsado por el mercado. Vamos a ver que mientras el ministro conversa y negocia con el presidente del banco y sale una niña del crédito, no está todo el mundo quieto. En paralelo, las importaciones de pivot de riego en los últimos 3 o 4 años se multiplicaron como nunca antes en la historia. Es decir, acá hay gente con iniciativa, con creatividad, con emprendedurismo y es muy fácil hacer la cuenta de cuánto vale 2.000 kilos de soja o 5.000 kilos de maíz de diferencia. Pero no solamente cuánto vale en un año, sino cuánto vale la tranquilidad de tener estabilizado el nivel de producción. Todos los que somos agricultores sabemos que lo peor es el serrucho. Y no estoy hablando de política, no es el serrucho político, estoy hablando del serrucho, ni siquiera el serrucho de los precios, estoy hablando del serrucho de la productividad. El año es bueno y produzco 3.000 o 4.000, el año es malo y produzco 2.000, el otro año es bueno. Es imposible con los niveles de costo y frente a la competencia que el Uruguay tiene que enfrentar de aquí en más, enfrentar sistemas productivos que no tengan un mínimo de estabilidad en los ingresos, que en definitiva la variabilidad de la producción, si a la variación de la producción le agrego la variabilidad de los precios, en realidad cuando hacemos agricultura estamos con un negocio muy inseguro. Seguimos. ¿Cuáles son los potenciales? La oportunidad de consolidar la rentabilidad de la agricultura, el riego y el drenaje como actividades estrechamente vinculadas. Este es un concepto que hasta ahora se ha hablado muy poco y hay que vincularlo. No somos un país donde no llueve, somos un país donde llueve. ¿Por qué hago este énfasis en esta obviedad? Si este fuera un país donde no llueve, ya hubiéramos desarrollado el riego antes. Es decir, cuando la tierra valía $300, nadie ponía un sistema de riego que valía 1.000. Cuando la tierra agrícola vale $8.000, es bastante razonable poner un sistema que vale 2.500 o 3.000, pero que además me aumenta el flujo de caja. Pero como llovió y hasta ahora se pudo hacer agricultura sin riego, nuestra cultura del riego no existe. Pero como además tenemos años donde llueve mucho, tenemos que tener diseñados sistemas que estén preparados para drenar. Porque lo peor que nos podría pasar es tener un suelo saturado por el riego y después no tener una adecuada sistematización o drenaje y tener pérdida de cultivo por exceso hídrico. Por lo tanto, empezar a hablar de riego implica y nos obliga a empezar a hablar de drenaje como temas estrechamente vinculados. El incremento del precio de la tierra, la tierra vale en función de lo que produce. Si una tierra tiene una proyección promedio de 2.500 kilos de soja, va a valer algo. Si esa tierra tiene una proyección de 4.500 kilos de soja, le descuento la amortización de la inversión en riego y el valor de la tierra obviamente va a subir en función de su potencialidad productiva. La necesidad de intensificar la producción agropecuaria. En lo del incremento del valor de la tierra me quiero detener un minuto, porque es un tema que normalmente de esto no se habla. La revolución económica más importante en la historia del Uruguay se generó desde el año 2004 para adelante, cuando toda la tierra del Uruguay, expresada en términos de Producto Bruto Interno, significaba el 23% y pasó hoy a significar el 150%. Todas estas maravillas que vemos acá tienen explicación en un país donde la tierra vale lo que vale hoy.
En la medida de que generemos un impacto en inversión que aumente el potencial de producción de la tierra, estamos valorizando a la tierra. ¿Por qué? Porque le estamos dando valor al agua que hoy se nos escapa hacia el Río de la Plata. Riego y drenaje como refuerzo a la política de manejo sustentable de suelo, lo expliqué hoy. Si tengo riego, produzco más, y si produzco más, tengo una agricultura más sana. Hay una frase que siempre tratamos de comunicar con fuerza el concepto de que es producir más para ser más sustentables. Mucha gente en nuestra sociedad piensa que conservar es no tocar. Y estamos permanentemente en esa discusión de que si agredimos el ambiente o no agredimos el ambiente. Y yo creo que afectamos el ambiente. Cada vez que hacemos algo afectamos el ambiente. Lo que tenemos que tener es la conducción política, las instituciones, las leyes, los centros de investigación y los productores organizados. Tenemos todos, desde distintos ángulos, la obligación de demostrarle a la sociedad que la intensificación sostenible es posible preservando el medio ambiente. Y no lo vamos a arreglar con manifestaciones y pancartas, lo tenemos que demostrar con investigación, con medición y con cumplimiento de normas. El Uruguay tiene una potencialidad geográfica y topográfica para el desarrollo del riego como pocos países en el mundo. Y no precisa que explique la cantidad de cañadas, arroyos, arroyuelos y ríos que tienen la potencialidad de ser embalsados y además la posibilidad de integrarse en diferentes sistemas productivos. Vamos. El riego debe desarrollarse en base a cuencas hidrográficas. Deberíamos poner énfasis en emprendimientos de uso colectivo del recurso agua. Tenemos que poner una especial atención a la gobernanza de los sistemas colectivos de riego. Es difícil hacer cosas en comunidad y más difícil es cuando además se necesita una concesión pública. Atención a la diversidad de distintos proyectos de riego y hacer especial hincapié a la expansión del riego suplementario de cultivo de verano. Seguimos. Esto es lo que le decía. En los últimos años, fíjense lo que ha pasado con el número de pivots que se importan por año. Y ahí todavía no estaba el crédito del Banco República. Pero eso está ocurriendo. Eso está respondiendo a la lógica que yo acabo de decirles. No estoy diciendo nada que no se conozca. Sigamos. En este documento están las acciones a seguir para desarrollar el riego en el Uruguay. La primera es la modificación de la ley de riego, el cambio del estatuto de las sociedades agrarias de riego. Les cuento una anécdota. La ley de riego dice que en una sociedad agraria de riego, que tiene que tener como único objeto el funcionamiento del riego, si un socio no paga no se le puede cortar el agua, por ley. Entonces va a ser difícil que yo los convenza a ustedes de poner plata o de firmar una garantía en un proyecto entre todos nosotros si un día Jorge Andrés deja de pagar y por ley tiene garantizado que nosotros no le podemos cortar el agua, porque eso no funciona ni con la OCE ni con la UTE, porque va a funcionar en una empresa privada. Pero son de esas cosas que existen y que hay que modificar. En la nueva ley se modifica, se crea el operador del sistema de riego, se aumentan los beneficios fiscales, se incorpora un modelo de participación público-privada para hacer aquellas obras que sean demasiado grandes y complejas como para realizarse entre 10 o 15 vecinos. Son aquellas obras que le pueden cambiar la economía de una manera formidable a una región. Permítanme repetir un ejemplo que manejé otras veces aquí y que estamos estudiando con un proyecto con el Banco Mundial, que es la cuenca del río San Salvador. En la cuenca del río San Salvador debe haber 75, 80 mil hectáreas agrícolas, hoy, Mariana.
Estaba durmiendo. ¿Cuántas hectáreas hay en la cuenca de San Salvador? Perdió. Vuelva en febrero, vuelva en junio. Hay 95.000 hectáreas agrícolas en la cuenca de San Salvador, de las cuales están atravesadas por un río que es el San Salvador y que hoy no tiene más capacidad de sacarle agua por bombeo. Sin embargo, todos los que son de acá conocen dónde nace el San Salvador. Sale un poquito al sur de Cardona y de Florencio Sánchez, en una zona de suelos con una aptitud agrícola limitada, la mayoría suelos 502B, de menor valor que los suelos agrícolas que están abajo en la cuenca, y salen 3 o 4 excepcionales represas que simplemente podrían acumular el agua que llovió en diciembre, cuando los 400 milímetros, y estar abriéndole la válvula ahora, transformando artificialmente el caudal del río San Salvador. Y después que las comunidades de regantes se pongan de acuerdo para succionar, pedirle el permiso a la dirección de agua, a la RENARE, y cada uno se pone su pivot o lo ponen en sociedad. Pero lo que nosotros hacemos es ponerle al río San Salvador miles de millones de litros de agua que pasaron en diciembre y se fueron al río de la Plata y que nosotros los ahorramos y los largamos administrándolos. Y después hagan la cuenta de cuál va a ser el promedio de la soja y del maíz este año en el San Salvador y hagan la cuenta de lo que podía haber sido si hubiera estado regado. Esa obra no la va a hacer ningún privado, no la van a hacer ni un vecino, ni 2, ni 3. Las obras multiprediales son muy difíciles de hacer. Las que yo les contaba del norte son difíciles de hacer. ¿Por qué son difíciles de hacer? Porque una obra con criterio de cuenca hidrográfica implica hacer la represa en el mejor lugar. De pique seguramente el lago de la represa afecta a 2 o 3 o 4 vecinos. Y los que tienen que financiar la obra, que van a ser todos los que están aguas abajo y van a regar, son vecinos de hace tiempo. Y entre los vecinos pasan muchas cosas. Por ejemplo, son primos, hermanos, que están peleados cuando la sucesión del abuelo. Son 2 vecinos que uno arregló el alambrado y el otro no puso la parte que le correspondía a él para arreglar el alambrado. Son 2 vecinos que uno me pidió el embarcadero, me rompió 3 tablas y nunca me las arregló. La esposa del capataz de uno miró con cariño al capataz del otro y el problema, imagínense la casuística que quieran, pero es muy difícil que en una cuenca donde hay 25 vecinos estén armoniosamente vinculados como para ponerle una firma común a algo que hay que amortizar en 25 años. Y por eso que en la ley creamos el operador de riego, creamos un individuo que viene, estudia, analiza, los visita y le dice, mire señor, yo estoy en condiciones de darle el agua puesta en este lugar, vale tanto. Tarifa binomial, fija y variable. Usted para tener derecho al agua tiene una tarifa fija, riegue o no riegue de tanto. Y si riega, tiene una tarifa por los litros o metros cúbicos que gastó de tanto. Y el señor en su derecho decide aceptar o no aceptar. Si acepta, ese padrón de aquí para adelante pasa a ser un padrón con derechos y obligaciones vinculados a ese sistema de riego y el operador de riego tendrá un negocio económico y financiero como lo que tiene el que tiene el peaje y arregla la carretera o como el que tiene la concesión del puerto o como el que tiene la concesión de otras cosas. Esa figura es la que creamos en la modificación de la ley de riego. Los plazos. Ninguna de esas obras se va a hacer si la autoridad de agua nos da un plazo de 10 años o de 15 años. Los plazos hay que considerarlos en función del tipo de la obra, los derechos de uso y concesión y de otros detalles. Seguimos porque si no, vamos. La acción 2 tiene que ver con el fortalecimiento del ministerio y de los 2 ministerios, el Ministerio de Agricultura, pero sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, con todo el tema del vinculado a la dirección de aguas. Es decir, hoy demoramos muchos meses, a veces pasamos un año para tener una autorización de un sistema de riego.
los conocimientos de balance hídrico y usos reales del agua por cuenca, en esto se viene trabajando, una ventanilla única digital que ya se ha creado y apoyar a las juntas asesoras de riego. El Uruguay tiene en la zona arrocera una larga y rica experiencia de administración de un recurso en forma colectiva a través de las juntas de riego. No estamos en cero, tenemos que saber mirar, reconocer y copiar lo que, como en tantas otras cosas, los uruguayos sabemos hacer bien, que es articularnos institucionalmente. La siguiente, bueno, sigo. La acción 3 es la intervención pública y privada ordenada y sostenible ambientalmente, ¿verdad? Es decir, vuelvo al punto, nosotros no vamos a desarrollar, o sea, el agua es vida, eslogan número 1. El agua es un derecho público, es un derecho humano, punto número 2, y el agua es un bien público por Constitución de la República, artículo 47. Si nosotros nos planteamos desarrollar el riego sin comunicarle a la sociedad que le damos garantías de que no vamos a incumplir ninguna de las 3 cosas que dije previamente, no vamos a desarrollar nunca el riego. Y nosotros, los gobiernos, los estados, tenemos la obligación de garantizarle el derecho o los derechos a todos los ciudadanos. Muchas de las discusiones que se dan en contra del riego, como se dan en contra de los transgénicos, como se dan en contra de la fertilización, están asociados al desconocimiento. Y es bien importante que desarrollemos no solamente como autoridades los marcos normativos y los mecanismos de control y de sanción cuando las cosas se hacen mal, sino que también las comunidades organizadas, de productores me refiero, demuestren y comuniquen adecuadamente que la intensificación sostenible es posible. Seguimos. Evaluación, seguimiento y mitigación de los impactos ambientales, o sea, es un aspecto clave que requiere un cambio de concepción y visión del ambiente. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que los impactos son manejables. Siempre que hacemos una intervención en el paisaje tenemos algún efecto, siempre. El problema es que ese efecto sea tolerable. El problema es que demostrar que ese efecto no afecta ninguno de los derechos esenciales en términos ambientales del resto de la comunidad. Seguimos. Bueno, impulso y promoción adaptada a la tipología de emprendimientos. Acá está claro, financiamiento Grow, 15 o 20 años, promoción de inversiones, el nuevo proyecto de ley con 4 tipos de obras. Las tipos número 1, que son los tajamarcitos, los pozos y las represas que hemos estado haciendo 5.000 y pico de proyectos en los últimos 10 años en pequeños productores. 700 de esos proyectos tienen que ver con riego estratégico. Tenemos muchísimos tambos que tienen el 10 o el 15% de la superficie bajo riego y uno se sorprende al visitarlos de los niveles de productividad que alcanzan. Los proyectos tipo 2 y 3, medianas y grandes con financiamiento bancario. Acá entra el producto del Banco de la República. Las 2 son represas individuales, las 3 son represas entre algunos vecinos de uso multipredial y las 4 son las de participación público-privada que obviamente van a llevar tiempo no solamente en su diseño sino en su gestión, en la planificación de su gestión. Generan impactos productivos, económicos, ambientales y sociales diferentes los 4 tipos de represa y por eso planteamos 4 estrategias diferentes para ellas. Seguimos. Bueno, en este documento, que debe haber varios por ahí, está bien explicado cuáles son las características que tienen el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 o el tipo 4, pero esto es una hoja de ruta de lo que deberemos hacer para tratar de concretar. Seguimos. La organización de los regantes adaptada al tipo de riego promovido, este es un tema clave. Si nosotros no trabajamos en la organización de los que van a regar y si no trabajamos en la formación de recursos humanos para regar, vamos a tener agua pero no vamos a regar. Ahí
hay un tema de promoción y apoyo a operadores del sistema de riego, promoción y apoyo a organizaciones de regantes, fortalecimiento de la Junta de Riego y previsión de conflictos entre usuarios ante usos múltiples. Yo quiero volver sobre el tema del operador de riego, porque vi por allá por el fondo a un amigo que hace años anda mostrándome y contándome de unos proyectos que hidráulicamente, geográficamente, topográficamente y productivamente son maravillosos, pero la dificultad está en poner de acuerdo a la gente para hacerlo. Muchas veces me ha pasado que la solución fácil es decir, esta obra la tiene que hacer el Estado. No, porque el Estado tiene ejemplo de obras que se hicieron con toda esta lógica, porque yo no estoy descubriendo el agujero del mate, que se hicieron y nunca se usaron bien. Si hay una cosa que han tenido las sequías recurrentes importantes que ha habido en el Uruguay, la sequía del 18, la sequía del 42, la sequía del 64, la sequía del 88-89, es que frente a cada gran sequía ha habido una respuesta de la política pública fabricando algo. O la represa de Aguas Blancas, o la represa de la colonia Tomás Berreta, o el Prenader, siempre aparece una respuesta con un proyecto que estimula la generación de agua porque hubo una sequía. Y siempre lo que pasaba es que al año siguiente de la sequía, generalmente llueve mucho al año, cuando se corta la sequía viene un diluvio y todo el mundo se olvidaba del riego. Quiero decirle que en estos últimos 4 o 5 años ha llovido, la verdad que en términos promedios muy bien, y las reuniones que se hacen de riego o las jornadas técnicas que hace Línea de Riego, las jornadas que hace el Plan Agropecuario de Riego, se llena de gente porque el tema del riego está. ¿Por qué? Porque ahora el problema no es que venga una sequía, empieza a aparecer la necesidad de la estabilidad de los rendimientos. La solución no es que las represas las haga el Estado, la solución es que encontremos los marcos normativos y los diseños financieros que le den a los inversores y a los usuarios de riego las capacidades y las potencialidades para que ese emprendimiento se haga. Seguimos. Financiamiento, volvemos de vuelta a lo mismo. Investigación, hay una agenda de investigación definida, INIA, Facultad de Agronomía y Grupo de Desarrollo de Riego. O sea, regar no es agregarle agua al mismo cultivo que se hacía en secano. Obviamente que la respuesta de fertilización, que la respuesta de genética, que el manejo de suelos, que los problemas de laboreo, que los problemas de sistematización y que los problemas de drenaje tienen que tener una consideración totalmente diferente a una chacra de secano. Coordinación con otros sectores y una agenda de seguimiento y evaluación. Esta es la hoja de ruta y seguramente es una hoja de ruta para 15 años. Seguimos. Pero vean solamente estos números. Nosotros hicimos una fundamentación, no sé si ve ahí, una fundamentación económica, diciendo, bueno, ¿cómo proyectamos que va a ser la inversión anual de riego y cómo van a variar las exportaciones? Lo que está en rojo son las exportaciones incrementales. Es decir, una inversión estabilizada en 25 o 30 millones de dólares por año, durante los próximos 25 años nos lleva a ese incremento anual. No hay en el Uruguay ninguna otra inversión en términos de infraestructura productiva que mueva la aguja como la puede mover el agua, por la sencilla razón que lo que hace es permitir expresar el potencial que hace 15 días estaba en la chacra. Si veníamos hace 15 días y veíamos la soja esa que estaba a la altura del alambrado, decíamos, esto va a dar 4.500 kilos. Y no sé lo que va a dar, pero va a dar por lo menos 1.000 kilos menos que lo que pensábamos que iba a dar. Entonces, acá el problema es asegurar los rendimientos y eliminar el serrucho. Seguimos. Esa cuenta que hace el productor en esta gráfica es la cuenta del país, es decir, ¿qué le significa al país transformar esa agua que hoy termina en el Océano Atlántico en un recurso productivo? ¿Cuánta más producción, cuánto más trabajo, cuántos más fletes,
Imaginémonos la cuenca del San Salvador con 1.500 kilos más de soja y 6.000 kilos más de maíz promedio. ¿Qué impacto tiene en la región? ¿Qué impacto tiene en Cardona o en Ombúes de Lavalle? ¿Qué impacto tiene en la actividad del puerto de Nueva Palmira? O sea, las externalidades económicas del aumento de la productividad proveniente del riego no terminan de la portera para adentro, se multiplican varias veces de la portera para afuera. Seguimos. Reducimos la variabilidad, el riego no solo genera rendimientos más altos, sino menos volátiles, la menor incertidumbre proporciona un escenario más proclive a la inversión. Si yo invierto en un sistema que es más seguro, estoy dispuesto a invertir más. Seguimos. Este análisis, lo voy a leer, este análisis constituye una primera aproximación a los potenciales impactos en la producción de una estrategia de riego como la que se plantea. Los próximos avances de este estudio deberían calcular los efectos sobre el empleo a nivel nacional, así como incorporar un análisis de los efectos del desarrollo de riego en el medio ambiente. Y en ese tema estamos trabajando. Se debe profundizar en el estudio de los supuestos que están por detrás de la proyección del área bajo riego para los distintos tipos de proyectos y se deben profundizar en estudios detallados, como el realizado para el San Salvador, para todas las regiones y tipos que brindarían estimaciones más acabadas para un diagnóstico más preciso. Vamos. Yo no quiero aburrirlos más. Lo único que quiero compartir es algo que, frente a una invitación que me hicieron el viernes de la semana pasada a visitar una zona que no era agrícola, que se transformó en agrícola y que empezó a incorporar el riego como una estrategia de estabilización, visité y bueno, me acompañó alguna gente, fue Enzo, fueron algunos compañeros del equipo y fue el camarógrafo y filmamos algunas cosas. Y esto es del viernes pasado, esto no es una producción publicitaria, ni mucho menos, pero me parece que tiene algunas imágenes que pueden expresar con mucho más claridad lo que yo he dicho. Esa es la represa de India Muerta. En esa zona el arroz justificó esa inversión hace muchos años y estos son cultivos agrícolas que toman agua de los canales de India Muerta, o sea, están por encima del canal, fuera de la zona arrozable. Es un sistema de 11 pivots en 2 posiciones. Eso es estábamos recorriendo una soja que está en este momento, es una soja de ciclo largo que está siendo regada. Este ha sido un año bastante lluvioso y por lo tanto el cultivo que tuvo más agua hasta ahora ha tenido 148 milímetros de aplicación. No es nada diferente a lo que se puede ver en algún pivot de acá de la zona, salvo que esa es una región que no tiene tradición agrícola. Los maíces tempranos fueron cosechados y se estaba cosechando maíz, 12.000 kilos, una estimación de 14.000 kilos de materia seca de rastrojo, y ahí anduvimos dando una vuelta en la cosechadora. Arriba tienen el monitor de rendimiento. $5.500, $5.600, algunas partes muy buenas de la chacra 6.900 kilos, en otras partes bajaba a 2.000 kilos. A mí, les confieso, yo no sé nada de soja, lo mío es el arroz, pero no impresionaba como un cultivo, lo que impresionaba era la cantidad de chauchas, y el tamaño de los granos. En algunos lugares excepcionales en que anduvo el camarógrafo se registró esos rendimientos que ustedes ven ahí arriba. Cuesta creer, ¿no?
En realidad, para que me creyeran, estoy pasando por mentiroso, 7.000 kilos. Me hubiera gustado que hubiera filmado 4.000 kilos, te quedaban todos contentos, el camarógrafo, lo estoy hablando. Pero bueno, yo andaba en la máquina, yo lo vi y yo me estoy bajando de la máquina ahí, y quiero mostrarles el maíz. Pásame el maíz. Había arroz, por allá lo veo a Ricardo Ferré, que fue uno de los pioneros que impulsó la represa India Muerta. Nunca nos imaginábamos que en los campos que están arriba del canal de India Muerta íbamos a tener una agricultura de estos niveles de rendimiento. Nunca nos imaginamos en los modelos, Mariana, de los planes de uso y manejo de suelo, rastrojos de 14.000 kilos de materia seca en maíz o de 5.000 kilos de materia seca en la soja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nos cambian muchas cosas, es decir, poner el insumo que está faltando, que es el agua, nos obliga intelectualmente a ajustar modelos, nos cambia el paradigma. Es decir, tenemos la cabeza pensada en una agricultura de secano y tenemos que empezar a pensar en tener una agricultura de riego. Bueno, eso es bastante distinto a lo que inauguramos la cosecha hoy, ¿no? No es por... No había chajá. Ese es el rastrojo que deja un maíz de 12.000 kilos. Si lo que nos interesa es proteger el suelo de la erosión, ahí no le entra una gota de lluvia ni con una plomada. Esa es la masa de forraje que deja. Y eso es, además de productividad, además de trabajo, además de exportaciones, además de valor agregado, es sostenibilidad ambiental. Eso es propaganda para el plan agropecuario. Pero es para ver la idea del tamaño de la altura del rastrojo y la libretita. Presidente, nos pareció que era oportuno terminar la conferencia a la que usted nos invitó mostrando algunas imágenes de lo que ya se está haciendo en el Uruguay. O sea, acá no tiene que quedar la idea de que todo esto es algo estratosférico. No. Hay todos los años 70, 80 o 90 pivots que se importan. Estamos promocionando esas inversiones, estamos tratando de cambiar el marco normativo y es importante que generemos además el conocimiento, los instrumentos, las normativas para que el uso del agua sea un uso ordenado. Es decir, que el mal uso del agua signifique exclusión de algunos. Hemos tenido muchas discusiones y con esto termino, con una reflexión política y filosófica. Muchas veces nos han dicho que si promocionamos este tipo de obras, estamos promocionando que los ricos sean más ricos. Si promocionamos este tipo de obras y las generamos como bienes públicos, tal como hicimos con la trazabilidad, lo que generamos son oportunidades para los que por su escaso tamaño nunca podrían llegar a construirse una represa. No por el tamaño económico, por la ubicación topográfica. Si yo soy un lechero que tengo 500 hectáreas y estoy en la loma de la Cuchilla del Perdido, nunca voy a poder tener mi fuente de agua si no participo en un sistema colectivo. Y si es cierto lo que dice el ministro Aguerre y lo que dicen los números, que el agua es lo que cambia la competitividad, a la larga, el que tenga el agua va a desplazar a ese que no tiene el agua. Por eso tenemos que diseñar buenos proyectos, con buenos fundamentos y con, como dijo Artigas, las seguridades del contrato, generando las reservas de agua para que la autoridad de agua las pueda asignar a los que hoy no se dan cuenta que necesitan el riego, pero tal vez su hijo dentro de 15 años se dé cuenta que necesita el riego. De lo contrario, estaríamos generando una apropiación de un recurso que permitiría el escalamiento de los más hábiles, de los más eficaces, de los que tienen mejor asesoramiento, de los que tienen más espalda financiera. Pero ese es el desafío que nosotros tenemos que afrontar en el diseño de buenas políticas públicas. El aporte del Banco de la República en cuanto a generar este producto financiero es invalorable, señor presidente. Nunca en la historia de nuestro país hubo un financiamiento a 15 o 20 años como el que está planteando el Banco de la República.
y por eso yo lo reconozco, pero además reconozco que usted se reunió conmigo y a los 20 días tenía la decisión tomada. Así que eso pocas veces lo vi en 5 años de gobierno y se lo quiero reconocer públicamente. Cuando tengo buenos profesores aprendo. Gracias.